Hoy en La Revancha, Margarita Allende, creadora de contenidos, nos hablará del lado B de las adicciones y cómo prevenirlas. Esto es La Revancha. La Revancha es un programa que ve el lado B y que todas las situaciones se ven de diferentes focos de mira. Hoy estamos con Margarita, a través de nuestros auspiciadores Ancla Seguros, Celentia, Somos Tapiceros y Minani. Unas bendiciones a ellos, pero estamos con una mujer que es, por así decirlo, el espíritu de este programa, que es cómo podemos visibilizar causas que a veces nos parecen comunes en nuestras casas y que nadie las habla, y que tienen un significado muy importante. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por nuestra invitación. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿quién es Margarita? Aparte de porque el camino, el mundo está lleno de flores, pero no es tan así, el mundo no es un campo de flores. Bueno, Margarita, ahora se hizo conocida por las adicciones, pero no es solo adicciones. Ahora, me dedico a las redes sociales, estoy casada, tengo un hijo que ahora es la luz de mis ojos y mi marido también, porque ha sido realmente lo máximo. Y más que nada eso, ahora estoy estudiando psicología también, que me entretiene mucho. Soy agrónoma, que eso no me gusta tanto, pero es parte de mi historia también. Oye, cuéntame un poco esto de la agronomía, de la universidad. Hablé un poco más en el enfoque. ¿Qué preferís? ¿Irnos hacia atrás o partir de hacia adelante hacia atrás o hacia atrás hacia adelante? Lo que prefieras. Ya, me mataste. Bueno, yo tenía una pregunta porque esto de ser agrónoma, tener hijos, familia, bla, 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 hay como un tema, todos lo sabemos, Margarita es muy famosa, y diles tus redes sociales por si no nos están siguiendo de Arica Punta Arenas. Margarita.allende.bcorta. Oye, después se pueden meter a La Revancha-TV para hablarse, para que tengan más información de esto. Oye, este tema de que, ¿en qué oportunidad esto como que, esta oportunidad de hablar esto directamente, de este diagnóstico tuyo, de hablar de ti y mostrar, ¿qué te llevó a compartir algo tan íntimo que son los problemas? Porque la gente en general no habla de sus problemas y compartirlo abierta y públicamente teniendo toda la responsabilidad de una persona completamente funcional. Bueno, entonces no... La verdad, esto partió porque cuando yo estaba en este proceso como de búsqueda de qué es lo que a mí me pasaba, porque yo en realidad no sabía exactamente si yo era alcohólica o no, lo sospechaba, pero yo sabía que algo pasaba, pero no sabía exactamente qué es lo que me pasaba. Empecé como a buscar en internet, etcétera, y no había información. Y yo dije, me imagino que a las otras personas les puede estar pasando lo mismo. Empecé a buscar como en Instagram, en TikTok, después de rehabilitada, y dije, falta información, no hay nadie que esté haciendo este trabajo. Bueno, cuando yo buscaba no estaba como esto de las redes sociales con video ni nada, pero después de rehabilitada tampoco estaba. Entonces dije como, me voy a lanzar, me da demasiado miedo, porque yo sabía que a mi familia esto obviamente no le iba a gustar, porque indirectamente también le pegaba, y, bueno, ni tan indirecto. Y también yo sabía que como que con este video no había reversa. O sea, ya como una vez que uno lanza estas bombas en redes sociales, no había como punto de reversa. ¿Lo volverías a hacer? ¿Caso así? Sí, lo volvería a hacer, pero sí lo volvería a hacer. Y esta repercusión de hablar sobre los problemas, porque son problemas muy íntimos, creo yo. Sí. Entonces, ¿tú crees que la sociedad, cómo te ha tratado? La sociedad, el mundo, decir, oye, bacán, ¿cuáles son las opiniones? Yo creo que he formado una comunidad que me quiere bastante, o sea, al menos eso es lo que me ha hecho sentir, y que no es chica para como el problema que como que he expresado, porque también es distinto hablar, no sé, de emprendimiento que de hablar de alcoholismo. O sea, como que creo que para el tema que yo trato no es chica, y creo que me quiere harto, o sea, como que me he sentido acogida,
Pero también está el que se burla, el que te dice eso es falta de fuerza de voluntad, el que te... Bueno, no sé, también está como el maletero. En el fondo. Nos falta el tarado, que probablemente es el de los problemas que cuando uno no es capaz de entender a la otra, en general es porque uno lo tiene adentro. Claro. Eso Pero cansa, eso igual cansa. Pero bueno, es parte de, yo sabía que iba a existir y yo creo que cada vez soy más cuero de chancho. Y bueno, parte de. Oye, este tema de la voluntad que comentaste, esto es, ¿cómo le decimos a una persona que no ha tenido esta experiencia? ¿Qué te gustaría que entendiera una persona que nunca ha vivido esta experiencia o que no entiende? Porque, claro, para una persona quizás vaya conservadora o muy encerrada en su nicho o bla, bla, que no entiende los problemas psicológicos de la sociedad, debe ser bien... yo no entiendo, pues, estos problemas de voluntad, pues, si uno quiere lo hace, si lo quiere no lo hace. Entonces, también hay una mala interpretación. Entonces, ¿qué te gustaría que estas personas del mundo que entendieran lo que tú haces? Porque yo en lo personal, con todo el equipo que creemos, que decir es la primera evaluación del problema. Decir, oye, hay un problema, existe eso, y hoy en día todos lo tapan, lo meten debajo del cojín. Bueno, lo primero es que nadie se friega la vida por falta de fuerza de voluntad. O sea, nadie quiere como fregarse la vida, ¿cachai? O sea, como una persona... No hay ningún adicto que en el fondo le falte la fuerza de voluntad. O sea, porque el adicto sí se levanta en la mañana para ir a trabajar, ¿cachai? Sí tiene generalmente tiene familia. El adicto en general... O sea, como antes de llegar a un nivel muy extremo, como hay muchos que llegan como al nivel que llegué yo, que ya al final era cero funcional, pero yo llegué a como, en general toda mi vida sí fui perfectamente funcional, me levantaba a las 6 de la mañana, etcétera. O sea, tenía fuerza de voluntad para todo menos para tomar, ¿cachai? Entonces... No era un tema de fuerza de voluntad, porque iba a ser como fuerza de voluntad para todo excepto para eso. O sea, obvio que hay un tema más profundo. Y bueno, y hay temas como de partida que hay un tema emocionales, de herencia, etcétera. Pero además, o sea, hasta como científicamente te puedo decir que no es un tema de falta de fuerza de voluntad, porque incluso hay un tema de una modificación del cerebro, de cómo funciona. O sea, hay un tema de la irrigación del cerebro, funciona distinto, o sea... ¿Qué le diría a una persona o un adicto o una persona que se rodea? ¿Qué le dirías tú, un consejo simple? Decirle, oye, acércate a... No sé, acércate a quién. Sí. A un adicto le diría, lo primero que le diría, bueno, anda donde un amigo, donde un familiar y cuéntale tu problema. O sea, eso sería lo primero, porque tú solo vas a decir, ya, ahora estoy motivado y voy a actuar. Pero al día siguiente se le va a pasar la motivación. En cambio, si es que como que hay alguien que esté con él, como la red de apoyo, por así decirlo, una red de apoyo. No se va a desinflar tan rápido, o sea, no va a poder desinflarse tan rápido, porque ya va a tener como a esta persona que está preocupada por él, ¿cachai? Que es cercana. Porque si va a donde, por ejemplo, si lo primero que hace es tomar una hora con el psicólogo, por ejemplo, al día siguiente la va a cancelar, ¿cachai? Perfecto. Claro, que hay un temor de explicar los problemas. ¿De dónde vendrá que esto es saliendo? Es que no es solamente el tema claro. de explicar los problemas. O sea, el gallo el día siguiente va a cancelar la hora al psicólogo porque la tentación de consumir va a ser más grande que ir al psólogo, ¿cachai? Cacho. Oye, la consulta que vamos a hacer un tema. Porque el tema de la adicción no es solamente adicción existen sustancias lícitas e ilícitas. Acá no estamos hablando de sustancias ilícitas, sino... Por ejemplo, ya me llegó un mensaje que decía como, oye, que era un perrito tomando un Rabotril. Entonces uno se ríe, jajaja. Entonces lo postulamos ahí al equipo y me dice, oye, nada que ver. Pues, oye, la cantidad de personas que toman medicamentos, por así decirlo, lícitos, son lícitos porque no están bajo la ley de droga, pero eso te lo tiene que recomendar alguien porque cada cuerpo tiene energía. Entonces expliquémoslo un poco en base a tu experiencia, que la diferencia, porque creo que ahí hay un punto súper importante cuando uno dice que yo soy adicto. Claro, hay gente que es adicto a la televisión, a la pornografía, hay millones de adicciones que vienen por un tema de comportamiento, creo yo, ¿no? Tú eres la experta, pues, eres estudiante. Bueno, es que están las adicciones comportamentales, que son en el fondo el celular, la pornografía, todo eso, que en verdad esas no alteran el estado de conciencia y en verdad yo no soy
plenamente experta en eso. Yo veo como más, o sea, bueno, lo que yo más me he ido haciendo como más experta son en las que son adicciones como más a la sustancia, que son las adicciones que en el fondo alteran el estado de la conciencia, que en el fondo en esas sí entran los medicamentos que hablas tú, y no todos los medicamentos alteran el estado de conciencia. Y ahí entran un montón que hay, o sea, los venden en las ferias, los venden, se consiguen recetas o se los pasan los amigos que están, o sea, son 1 millón. Son desde los remedios de la tos, por ejemplo, que tienen codeína, los remedios como los Tensodox, que son los relajantes musculares, los remedios como el Rice, benzodiazepinas como clorazepam, los remedios como que se dan para el déficit atencional, Los Mentix para trabajar. O sea, todos estos remedios, todo esto pueden producir adicción. Claro, porque hace paso, dice, oye, estoy cansado, oye, estoy estresado, oye, tómate este cuartito de no sé qué cosa, y está normalizado, y eso no hay que hacer, creo que podríamos hacer un llamado a la comunidad, a la gente que nos está viendo, decir, oye, por favor, no se crean doctores, weón, porque, o los amigos doctores que dicen, oye, recétame X, y parece como si fuera a ir a comprar pan, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, el año pasado, como anecdótico nomás, pero estoy en un chat de datos y había una que le daba con vender estos remedios como Concerta o Ritalin, no me acuerdo cuál era, pero era, o Samixid, no me acuerdo, pero de estos remedios estimulantes para el déficit atencional. Y yo le dije, oye, ojo, estos remedios son potencialmente adictivos y son con estrella ultraverde, y esto es un chat de datos y creo que no corresponde que tú los vendáis acá. Y claro, o sea, ella no sabe, pero a mí sí me produce tentación comprarlos porque yo soy adicta a ese medicamento, además del alcohol, porque es una pastilla estimulante, y que no sé qué. Mira, al final, cuento corto, la terminaron echando del grupo, pero ella no sabe qué problema tiene uno. Ella dice, ay, no, si no es nada, no importa. Pero sí, es que sí importa que le estáis vendiendo el medicamento. Claro, no es psicóloga, pero no es psiquiatra, no es un doctor que te recomienda. Entonces, no tiene idea de qué le influye. Como... Ella salió otra al final a defender como, sí importa, no sé qué, y al final le terminaron echando del grupo. Pero, o sea, ella no sabe el pasado, porque ahí hay 300 personas. Puede haber otra persona como yo, o puede ser otra persona que diga, ¿sabéis qué? No es la dosis que yo tomo, voy a un poco más, pero ¿qué importa? Está barato. Está barato, claro. Sí, ¿Qué problema esto de la sociedad? Falta de vocación también un poco. Nosotros siempre en UCB Televisión y en La Revancha entendemos que hay que seguir un conducto regular y educar a la sociedad, ¿no? Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar, a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración. Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear, con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos, somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. En Ancla Corredores de Seguros te ofrecemos una alternativa para bajar la cuota de tu crédito hipotecario. Te explico cómo. Dentro del cobro mensual del dividendo está incluido el seguro de incendio y sismo, cuyo precio es fijado por la póliza colectiva que contrata el banco. Pero lo que muchos no saben es que este seguro se puede contratar y reemplazar de manera individual, pudiendo obtener importantes ahorros tanto en el seguro como en tu dividendo. Todo esto igualando o aumentando las coberturas actuales. Ingresa en anclaseguros.cl, haz clic en cotizar, indica el banco donde tienes tu crédito y el valor de compra de tu propiedad. Así de simple recibirás automáticamente el precio estimado y el posible ahorro. Si decides avanzar, deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Emitiremos tu nueva póliza con pago en 12 cuotas precio contado y nosotros nos encargamos de todo, incluso de gestionar la baja del seguro anterior con tu banco. Continúa el cotizador y empieza a ahorrar con Ancla Corredores. Dicen que toda historia tiene dos verdades. Y obviamente hay muchos prejuicios. Es clave que sea en esa etapa inicial. En este programa buscamos escuchar tu verdad completa. Una falsa denuncia también
ocurre cuando hablan de abuso sexual, que ese es el botón rojo del abogado, cuando ya dice quiero hacerlo pedazo. Sin filtro, sin cortes ni modificaciones. Y qué rico que hayas venido y te acepté porque me gustan los programas buenos y transparentes. Esta es tu verdad, tu oportunidad, tu revancha. Esta es la revancha. Este mensaje va para todas las personas que este 2026 todavía no entienden cómo se baja el dividendo. Yo sé que suena complicado, pero esperen, yo se lo voy a explicar de manera fácil. El seguro de crédito hipotecario en general es caro, bien caro. Y no es porque sea mejor, sino es porque ya viene dentro de este paquete del crédito. Y tú pagas sin cuestionarlo todos los meses. Ahora, nosotros buscamos exactamente el mismo seguro, pero mucho más barato. Te ayudamos a contratar el nuevo seguro, le decimos al banco que tú ya estás asegurado, damos de baja el anterior y listo. ¿Listo? ¿Entendió? Como resultado, mismo crédito, misma casa, pero con un dividendo más bajo porque tu seguro cuesta menos. Escríbenos, nosotros lo revisaremos, le diremos cuánto te podrías ahorrar. Si tienes crédito hipotecario, este 2026 no lo dejes pasar, revísalo en Ancla. Y ojo, no te cobramos por ese servicio. Continuemos. Estoy sorprendido. Oye, muchas gracias por venir de nuevo. Pero oye, igual estar rehabilitado y la diferencia entre estar rehabilitado y mantenerse sobrio el día a día, porque creo que hay una diferencia de carácter. No lo sé. Yo soy ignorante y queremos que tú aprendas. Sí. No, estar rehabilitado para mí es completamente distinto a estar sobrio. O sea, para mí estar rehabilitado es poder hacer una vida totalmente normal, es poder estar consciente de tu enfermedad, es como al final poder estar inserto en la sociedad, pero al final como sin estar como luchando con tu enfermedad, sino como haberla como absorbido y navegar con ella. Pero es como, por ejemplo, si yo estoy sobrio, porque yo encuentro que hay personas que están sobrias que no hacen nada en su día a día y que están, pero claro, pero está ahí en un templo y está rehabilitado, es poder realmente como funcionar, ser más funcional, por así decirlo, y es volver a ser funcional, es volver a estar reinsertado en la sociedad, pero claro. Por ejemplo, no sé, yo me pregunto que la capacidad de adaptación que uno tiene a esas personas que no tienen manos, dedos, y al final uno tiene que vivir con eso, y eso no significa que una victimización o que el otro se crea que me pueda juzgar y decir, tú no, yo no, y tú sí, como que también hay... A mí estar rehabilitado al final es haber pasado por ese proceso, como bien dice, de rehabilitación y haber como estado como, haber como incorporado las herramientas que corresponden, etc. Y estar sobrio es al final haber dejado la sustancia, pero eso no significa que tú hayas dejado los comportamientos correspondientes como a dejar como la sustancia. Y a eso me refiero a cuando uno en el fondo consume, roba, miente, tiene como todos los comportamientos como ególatras, es conflictivo, entonces como que al final mantienes todo eso porque el cerebro se mantiene como actuando igual. Claro, que al final como el ego, todas estas conductas al final son la diferencia entre Carl Jung, todos estos gallos, Platón, que hacen estos arquetipos. Uno vuelve al arquetipo inicial y cuando uno está como en esta supraconciencia o no supraconciencia, lo contrario, que está en la mentira, que unos amigos artistas que le mando saludos a Tomás Martínez que dice, viven en la mentira. Entonces, claro, porque es un concepto y ese mismo concepto de mentira, uno no está en la bondad, en pensar bien, sino está en esta conciencia alterada a través de sustancias lo que tú tomas. Oye, por eso cuando uno no puede tomar, cuando maneja, o hay cosas que están regularizadas. Oye, cambiamos un tema. Oye, ¿cree que hoy en día no cambiemos de tema? Me gusta. ¿Tú crees que hoy en día está como la sociedad normalizado el exceso de consumo de todo? Como que en la sociedad... Sí, totalmente. Sí, y es un poco como que a mí me da susto el tema de que hoy en día no se consume tanto alcohol, por ejemplo, en las generaciones como más jóvenes,
pero sí se consume muchas drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que las drogas hoy en día son menos detectables a veces, por ejemplo, al día siguiente, porque como que, no sé, vos tú te despertás y al día siguiente de haber tomado alcohol y estás ahí hecho un chingue, entonces los papás te cachaban al tiro que tú habías consumido. Entonces con la droga eso no pasa, siento. Entonces yo siento que es menos detectable y además que existen una cantidad de drogas para todos los tipos de sensaciones, gustos y todo. Y yo siento que además, como por ser ilícitas, es menos medible. Y eso sí yo creo que es súper conflictivo. Mira, tanta la normalización, yo fui al supermercado, cuando antes trajiste ayer, fui al supermercado, me estaba acordando y hoy día te entrevistaba, y fui a un supermercado que no voy a decir cuál, y entro a un lugar lleno de vinos, tragos, en una sección, y dije, wow, y ahí me acordé del tema de tu tema con el tema de la champaña, para normalizar con esta champaña lleno de niñitos felices, así, entonces dije, wow, qué heavy que hay una sección de pan, de carne, de alcohol, de detergente, y hay una área de destinación a un consumo, a una sociedad que lo muestra sin lugar a dudas, porque uno va a otros países y el área de alcohol está cerrado, hay más normativa en eso, entonces como que esta normalización de que, menos mal ahora ya, porque, los curados y todo el tema, pero y esto es un tema no sé si es chileno o es completo, no lo sé. Del tema del alcohol. Yo creo que el alcohol es uno de los grandes daños que hacen. Sí, bueno, y ahora salió el tema de los juegos así como de mesa. Está el Trincópoli y como así como en vez de Monopoly, Trincópoli, todo así como... Claro, Cuarto de Rey, todos esos juegos, claro, porque salga a involucrar a los niños. Oye, volvamos. Hablemos del tema del champín, cachipún. Champín. ¿Qué pasó ahí? Porque fue bien bullicioso el tema que dijiste. Oye, ¿sabes qué? No tomen más, weón. ¿Cómo le estamos incitando a los niños chicos que en vez de que se coman un manjar, weón, o un queso pipín, weón, pues metan una champaña? Uf, pero lo más conflictivo que te puedas imaginar, pero así como que lo era... Así, qué buena, yo la felicito. Estalló así. Es un premio para incentivar a los chicos a tomar. Pero, o sea, fue como. No, o sea. No, pero resumo un poco. No, la cantidad de comentarios estalló, pero no sé, de haber tenido. Yo creo que como 6 millones de visitas y como 4.000 comentarios de hate, pero... Lo que yo me acuerdo cuando chico, me acuerdo que nosotros ya claramente, sí, yo me tomaba una piscola, no a los 18 antes, me tomaba una piscola, y me acuerdo que mi madre me trajo como para un cumpleaños de 17, 18, y me trajo una cachampín, entonces dije, yo ahora pensando, dije, uy, me incitó a tomar. No. Me incitó a tomar. No, pero como que digo, claro, no me había puesto en ese como... escenario. Bueno, pero es que cuando nosotros éramos chicos también se tomaba mucho más chicos, pues yo me acuerdo que cuando nosotros, por lo menos, yo no sé qué generación eres tú, pero me imagino que más o menos cercana a la mía, y yo me acuerdo que... No, tú eres mucho más joven. Bueno, pero yo me acuerdo que yo cuando era la fiesta de 15 nosotros ya había como... sí, cervecita, piscola, alcohol, sí. Lógico. El ponche, el cerrado ponche. Eso era el ponche. Entonces ya como que te pusieron burbujín, yo creo que ya era una falta de respeto, ¿no? Claro. Oye, pero ahí hay un mensaje también, ahí explicamos, porque esto también vamos a hacer una cápsula de explicar ahí como a resumido cuenta de que yo la otra vez vi y aviso que ellos lo vi la otra vez en el supermercado, así que creo que hay que ponerle ojito al CERNAC o al CERNAM, no sé, ya no hay tanto. Odécula y Sol CERNAC. Ya, yo creo que ahí tengamos ojo, que hayan ping pong ping, como dicen. Bajen el producto, saquen el producto. Sí, se están haciendo los lesos. Sí, oye, ¿dónde ponís un poco el límite entre tu vida privada y hablar de este tema? Porque yo creo que este tema, mucha gente se cree, creo yo, puta, que te puede decir lo que quiera, que tú estás en la televisión, entonces te puedo decir cualquier barbaridad. No, pues viejo, acá hay un límite entre mi vida privada que puedo estar comiendo, me digan, oye, yo te vi en la televisión, o ¿dónde ponías tú la diferenciación? Entre lo que hablo y lo que... ¿Por el mundo privado, con tu hijo, tu marido, que me escribió otra reparación, a que lo que yo hablo en cámara? Mira, lo que primero es que yo no... ¿O no hay? No sé igual en todo. No sé, bueno, lo que me dice la gente yo no lo puedo controlar, pero lo que yo digo, en general, yo nunca hablo de terceros.
yo nunca hablo, por ejemplo, o sea, si tú como miras hacia atrás, tú nunca vas a ver que yo hablo ni de, no sé, obviamente en mi vida como adicta, o como cosas que me hayan afectado a mí en mi adicción, lo que sea, obviamente a todos los adictos nos pueden haber afectado cosas como que nos hayan hecho, como terceros o lo que sea, pero yo nunca voy a hablar de mi familia, ni de mis papás, ni de compañeras de colegio, ni de nadie, de expololos. O sea, jamás voy a a meter a terceros, jamás voy a meter a terceros. O sea, hay como cosas que no voy a meter, ¿cachai? Yo hablo como cosas más como generales, ¿cachai? Eso yo creo que para mí es como ley, como eso no puedes, esas cosas yo no las transo, por ejemplo. Bacán. Mira, yo el impacto social que yo creo que vaya a generar y vaya a seguir generando en esto, yo creo que para mí es lo más interesante porque estáis poniendo en duda un cuestionamiento que es, por así decirlo, normalizado, y que cuando uno habla de esto, uno lo entiende normal, a decir, oye, no es normal que uno esté curado todos los fines de semana, no es normal que uno se tome una cerveza todos los días de lunes a viernes, no es normal, aunque sea socialmente común, no es normal. Y hay un tema acá porque con el tema de las drogas y todas estas cosas, yo he visto varios casos de fiestas, mujeres que están, y hombres, no mujeres, no hay un abuso porque las cosas son para ambos lados, que las personas que se pegan una fiesta, perdís conciencia, entonces al perder la conciencia puedes llegar a lugares malos, puedes tener relaciones sexuales con otras personas, puedes pegarte con cosas, entonces hay como que de las personas que te han llegado a ti, tú has dicho como te ha llegado alguien diciendo, oye, perdí X, bla, 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 para hacerse un examen, no sé, como que encuentro que, ¿cuáles son los riesgos? Yo creo que hay que decir los riesgos, decir, oye, viejo, el riesgo de esta cuestión es que es mucho más quizás dañino para uno, que también es importante también. Como... O sea, esos son los mayores problemas, o sea, como que al final una adicción empieza a ser como definida como tal cuando empiezas a tener problemas y aún así sigues consumiendo. O sea, como tú dices, tienes relaciones sexuales con alguien y aún así, y sigues consumiendo y amaneces en cualquier lado. No sé, yo una vez amanecí en la tina en mi casa y, o sea, me desperté, me di un baño de tina y me desperté muchas horas después en la tina, ¿cachai? Después, me podría haber muerto. Después, no sé, manejas y chocas y... Me acuerdo una vez hasta me llevé un árbol y seguí manejando. Sí, me río, güey. Perdóname la seriedad, no, güey. Pero sí, me choqué contra el cerro, me llevé un espino y aún así seguí manejando. No, mal, así. Bueno, no vamos a decir la marca, bueno, una auspicia, pero no deberían auspiciar ahí la marca del Torrentino, no sé. Atroz, pero, o sea, la cantidad de... o sea, yo agradezco no haberme muerto. O sea, me busco la PDI una vez porque mi mamá no llegué a la casa y aparecí muchas horas qué preocupaciones por los papás, güey. Atroz, ¿cachai? O sea, son millones la cantidad de cosas que así y o sea, olvídate. Todos los adictos tienen una cantidad, o sea, un historial así gigante. Total. De buenas historias o malas historias, como dicen, pero hay que emprender, hay que agradecer también. Y una pregunta, ¿cuál fue tu primera alerta de adicción? De decir, algo me pasa. Que no sea como monetario, como que de temas tabú, sino decir como, wow, creo que tengo un fucking problema ahora. Yo creo que, yo creo que me di cuenta como al tiro. O sea, lo que pasa es que yo vengo de un colegio muy conservador y yo era súper perna, pero es que olvídate lo perna que era. Y me acuerdo que, no sé, como de las primeras veces que tomé, o no haber sido yo creo que la segunda vez que tomé, me curé y me acuerdo que le di un beso a un compañero y yo encontré que yo era la persona más prostituta de todo el planeta. O sea, yo había dado un beso, ¿cachai? Y encontré que estaba así ya en problemas, así. Y para mí eso sí fue como, ¿cachai? Y después como que esto se repitió y yo como que me desinhibía y esto para mí era como espantoso porque yo era demasiado monja, ¿cachai? Era demasiado perna. Y como que no sé... No, pero a ti te enseñaron, por ejemplo, a tomar en la casa, como que normalizar no, o y nada. eso no debería ser, exactamente, porque, mira, esto de enseñar a tomar en la casa no existe. Vale.
¿Cachai? Porque lo que pasa es que esto es algo que en verdad yo no sé por qué. Yo no lo sé. No sé por qué se comunica tan poco, porque una de las cosas que como que se pregunta en general, como en los centros de rehabilitación, o sea, en general se pregunta, como sí, en los centros de rehabilitación y todo, y los adictos en general sí se acuerdan, es la primera vez que tomaron, ¿cachai? Porque la gente que es adicta y tiene como este factor de como herencia del alcohol, la primera vez que toman, se acuerdan de la primera vez que tomaron, porque lo que se hereda, como, o sea, si tu papá es adicto o tienes como este gen de herencia, es la sensación que genera la droga o el alcohol en ti. Porque es mucho más... Te despierta es mucho más fuerte que en el resto de las personas, ¿cachai? Entonces, como... te desinhibes más, ¿cachai? El impacto que tiene en ti la droga y el alcohol es mucho más, ¿cachai? Mucho más fuerte. Entonces, y eso como papá, tú no lo puedes controlar. Entonces, aunque tú le des como alcohol a tu hijo la primera vez en tu casa, tú nunca vas a poder enseñarle como que la sensación, tú no podías enseñar una sensación. Obvio que no, claro. No, entonces, una estupidez, y más encima tú le estás avalando, ¿cachai? La cuestión. O sea, como, entonces como... Tú me decís, onda, tu hijo lo va a hacer igual. Puta, obvio que lo va a hacer igual, pero es distinto que lo avales y decir como, ay, si mi papá igual me deja, ¿cachai? Claro, buen punto. Claro, no porque está probado que yo diga, oye, te enseño a tomar, bla, 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 significa que no te va a generar, porque no una adicción de, por así decir, es más genético, bla, 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 es más interiorizado en tu cuerpo. No sé, hay personas que, una comparación re mala que voy a hacer, pero hay gente que es alérgica a los crustáceos. Entonces te cobra y te genera un repliegue mayor, que también hay que entenderla, que hace las cosas más simples. Hay gente que directamente no puede tomar, hay gente que tiene que tener ciertas regulaciones porque le hace mal al cerebro. Sí, entonces al final, si tu papá lo aprueba, o sea, ese cabro como que cuando salga va a tomar más. ¿Y con qué autoridad al día siguiente le va a decir, ay, mijito, no tome? Si tú mismo fuiste el que le diste el vamos, ¿cachai? Cuando, en cambio, o sea, si en mi casa me hubieran dado el vamos para tomar, yo hubiera empezado a tomar mucho antes, ¿cachai? Y probablemente como la lucha con el alcohol, no sé si hubiese sido como tan radical en mi caso, ¿cachai? No sé. Este mensaje va para todas las personas que este 2026 todavía no entienden cómo se baja el dividendo. Yo sé que suena complicado, pero esperen, yo se lo voy a explicar de manera fácil. El seguro de crédito hipotecario en general es caro, bien caro. Y no es porque sea mejor, sino es porque ya viene dentro de este paquete del crédito. Y tú pagas sin cuestionarlo todos los meses. Ahora, nosotros buscamos exactamente el mismo seguro, pero mucho más barato. Te ayudamos a contratar el nuevo seguro, le decimos al banco que tú ya estás asegurado, damos de baja el anterior y listo. ¿Entendió? Como resultado, mismo crédito, misma casa, pero con un dividendo más bajo porque tu seguro cuesta menos. Escríbenos, nosotros lo revisaremos, le diremos cuánto te podrías ahorrar. Si tienes crédito hipotecario, este 2026 no lo dejes pasar, revísalo en Ancla. Y ojo, no te cobramos por ese servicio. Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar, a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración. Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear. Con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos. Somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. En Ancla Corredores de Seguros te ofrecemos una alternativa para bajar la cuota de tu crédito hipotecario. Te explico cómo. Dentro del cobro mensual del dividendo está incluido el seguro de incendio y sismo, cuyo precio es fijado por la póliza colectiva que contrata el banco. Pero lo que muchos no saben es que este seguro se puede contratar y reemplazar de manera individual, pudiendo obtener importantes ahorros tanto en el seguro como en tu dividendo.
todo esto igualando o aumentando las coberturas actuales. Ingresa en anclaseguros.cl, haz clic en cotizar, indica el banco donde tienes tu crédito y el valor de compra de tu propiedad. Así de simple recibirás automáticamente el precio estimado y el posible ahorro. Si decides avanzar, deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Emitiremos tu nueva póliza con pago en 12 cuotas precio contado y nosotros nos encargamos de todo, incluso de gestionar la baja del seguro anterior con tu banco. Continúa el cotizador y empieza a ahorrar con Ancla Corredores. Yo, en la adicción, porque yo sé que no se gana nada, pero por algo la gente se droga. Yo, por ejemplo, yo tenía un amigo bien tímido, me acuerdo que se tomaban 2 pencazos. Oye, ¡guau! Entonces sé que claro, este gallo, tú me piscola porque te da mayor elocuencia, te da mayores cosas. Entonces dice, claro. Entonces, porque también es el elemento positivo desde cuando empezamos a querer ganar una habilidad y no a entender también en qué sociedad estamos parados, ¿cachai? Que decir, oye, pues es que amigo, yo hoy día no tomo, yo hoy día no quiero salir, hoy día como que hay un tema ahí como, Claro. para ti, ¿cuál es la ganancia que tú miras y decís, puta, quizás, o amigos que son adictos, yo tengo amigos rehabilitados, me dicen, puta, gracias a esta weá me di cuenta que hoy puedo tener un hijo, puedo tener un trabajo, puta, la cagué, ya sé, como que te ordena también la vida. Ya. ¿En dónde qué? Antes de no la pregunta que vaya a hacer, Ah, ya. me acuerdo de decir, porque dijiste la weá. Sí, verdad. Me relajé. No te columpié, weón, que esa sea tan de... No te columpié, weón, pero te saqué la chucha, weón, y fue que... Ya, 1, 2, 3. Oye, pero ¿cuál es la ganancia que tiene la adicción? Porque la adicción en general, yo tengo amigos que han estado rehabilitados y dice, gracias a este problema de que yo me di cuenta, pude solucionar mi problema y hoy puedo tener una vida, quizás claramente no es el ideal, porque los ideales son utópicos, lo ideal, no, yo no sé, yo no vivo en un mundo real donde no encuentro que no hay ni un ideal en nada, todo hay que trabajarlo, todo tiene costos de diferentes formas, pero ¿cuáles para ti son las ganancias? Por ejemplo, no sé, alejarte de irse o eso, salir del, como, no sé. O sea, para mí la ganancia de la adicción al final fue haber sido la misma Margarita que existió a los 18, o sea, como al final el proceso de rehabilitación, tú decís, como, claro, como ser la misma Margarita que los 18, pero como liberada de todos como esas mochilas gigantes que tenía, de todas esas trancas, y al final poder, como lo que dices tú, que debe ser como lo mismo que viven hoy día tus amigos, de poder haberme casado, tener hijos, pero con otra como perspectiva, con otra, como mucho más libre. O sea, sin todo eso, esas cargas emocionales, todas esas penas, todos esos traumas, sino que como con todo eso trabajado. ¿Qué te permite hoy sostener la batalla contra volver a insertarse? Como de decir, oye, voy a conseguir, voy a tomar un trago. ¿Cuál es tu batalla personal hoy en día, así como que tú dices, no, yo esto no? La primera es que creo que me quiero mucho. O sea, antes, cuando yo entré a rehabilitación, entré por los demás. Yo entré porque mi marido quería casarse conmigo y yo, para eso, él quería que yo me rehabilitara, o porque esos eran como los sueños como de los demás. Pero hoy en día, porque yo me quiero, porque yo he avanzado, porque yo he llegado lejos, bueno, y obviamente porque tengo una familia, porque tengo un hijo, porque no me gustaría decepcionar a los demás, pero eso es lo que viene después. Amor personal, decir, oye, esto es por lo hago por mí y ya no. Es la conciencia también cuando una persona está muy adicta, que está en otra, ido, y de repente cuando deja empieza como a verse a uno mismo, ¿no ves? Sí, pero eso se demora. Pero al principio uno todo lo hace por los demás, yo siento. Pero yo creo que hoy en día lo hago más por mí que por los demás. Bacán. Oye, ¿qué le diríamos a las mamás, a los papás o amigos que ven que sus amigos están medio adictos? ¿Cómo?
¿Cómo lo harían? Porque es peludo a veces meterse en la pata de los cabezas. Igual tu marido, un curado, weón, que me llama todos los fines de semana, todos los días, de lunes a viernes, me llama a tomarme unas piscolas, weón, y después a las 2 de la mañana, weón, bajar al niño, weón. ¿Qué le Yo dirías creo tú? que si eres el amigo, puedes hablar como con la familia, pero es difícil meterse Sí, ahí. no, por eso, pero ¿cómo podemos ayudar? Porque acá la gente que nos ve y dice como, ya, pues dime. Yo creo que puedes Porque como... todos tenemos un amigo, no nos mentamos, todos tenemos a alguien que tú decís, oye, flaco, creo que estamos todos acá y vos estáis allá, pues, o sea, Sí, como yo creo que si quieres el amigo, puedes hablar como sutilmente con la familia, pero más allá de eso, yo sugiero no meterse, porque yo creo que no es el rol del amigo meterse en tratar de salvarlo, en tratar de meterse a traerlo a un centro de rehabilitación, de partida porque es muy caro, de segundo porque la persona que tiene que vivir con el adicto 24/7 es o la familia o un chaperón, y eso lo tiene que pagar la familia, no lo va a pagar obviamente el amigo. Entonces al final como que yo siento que los amigos, si bien pueden hablar como con la familia como una vez, o hacer como una intervención como junto con la familia o algo así, proponer algo así, como si en caso de una desesperación. Y las mamás que nos están viendo, papá, ¿cómo observaríamos esto? ¿Cómo me doy cuenta? Y a veces que creo que mi hijo, porque la gente le empieza a ir más al colegio, se empiezan a esconder, empiezan a reducir creo yo, cuando uno ve, empieza a reducir el mundo. Entonces, ¿qué alerta le diríais tú a los papás, a la mamá, diciendo, oye, ojo que tu hijo está llegando, ojo, porque la persona lo ocultan tan bien? Yo tengo un par de amigos, tengo hartos casos, que la gente que tiene problemas lo oculta tan bien y es un maestro en ocultar los problemas. Entonces, ¿cómo? Tírate unos tips, para decir, oye, como, para ayudar también, O sea, yo creo que la primera es no hacerse los lesos. O sea, yo creo que somos buenos ocultando, pero los papás en general y los hermanos también, como la codependencia que se llama, que es como la enfermedad que desarrollan los familiares, es también buena en hacerse los lesos, ¿cachai? En una como... Ellos mismos también tratan de ocultar la enfermedad, en tapar la enfermedad, como que ellos mismos son los que van agravando la enfermedad, porque ellos mismos dicen como no, meten todo debajo de la alfombra y tratan de... Pero yo creo que ojo con los horarios que lleguen, ojo con los amigos, ojo con las actividades que hacen, acompañar mucho a los hijos, incentivarles. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tengo, por ejemplo, mi mejor amigo que le encantaba hacer acuarios. No era deportista, no era nada. Y los papás, él le veía a su mamá que por favor lo acompañara a buscar como el acuario, las cositas para meterle al acuario y todo. Y él decía que él se hubiera quedado, pero así, encantado, en las noches haciendo eso en vez de carretear. Y la mamá nunca lo acompañó. Pucha, lo debiste haber acompañado, ¿cachai? Onda, él igual se puso bueno para carretear, entonces... ¿Qué tanto te costaba acompañarlo a comprar la tonterita del acuario en vez de que el cabro carreteara, ¿cachai? Como había otro que le gustaba hacer, no me acuerdo, pero me acuerdo del cuento, que le gustaba hacer máscaras. Pucha, ¿qué importa? Acompáñalos a buscar las tonteritas para hacer máscaras en vez de que carretee, ¿cachai? Como que de repente los papás pecamos, porque bueno, a veces pecamos porque yo no sé cómo voy a hacer a esa altura, pero de como esa flojera o como esa negligencia, como... A mí me encantaba, por ejemplo, cocinar. Yo creo que en ese sentido mis papás igual lo hicieron bien porque me fomentaron mucho la cocina y todo. Y a pesar de que tú decís, pero igual era adicta. Sí, pero... No digo por ti, pero en la tele voy a decir... Claro, no, claro. Porque... podéis decir, igual era adicta, ya, pero empecé a ser adicta a los 18 años. Hubiera sido muy difícil, muy distinta tal vez la historia si hubiera empezado a consumir a los 14, cuando no hubiera tenido muy desarrollada la corteza prefrontal, ¿cachai? Y los problemas hubieran sido otros, muy adolescentes, ¿cachai? ¿Cachai? Tal vez la historia hubiera sido otra, ¿cachai? Hubiera tenido mucho menos herramientas, no hubiera leído casi nada, ¿cachai? Yo hoy día me encanta leer, siempre me gustó cocinar, ¿cachai? Hubiera tenido mucho menos hobby, no sé, tal vez mi historia hubiese sido otra, tal vez no hubiera podido salir, ¿cachai? O sea, igual hay como temas ahí. Oye, y esto,
Bueno, síganos aquí en @larevancha_tv, esta tremenda conversación, y también sigan a la Margarita, Margarita. .allende.bcorta. Oye, qué conversación, estoy emocionado. En Ancla Corredores de Seguros te ofrecemos una alternativa para bajar la cuota de tu crédito hipotecario. Te explico cómo. Dentro del cobro mensual del dividendo está incluido el seguro de incendio y sismo, cuyo precio es fijado por la póliza colectiva que contrata el banco. Pero lo que muchos no saben es que este seguro se puede contratar y reemplazar de manera individual, pudiendo obtener importantes ahorros tanto en el seguro como en tu dividendo. Todo esto igualando o aumentando las coberturas actuales. Ingresa en anclaseguros.cl, haz clic en cotizar, indica el banco donde tienes tu crédito y el valor de compra de tu propiedad. Así de simple recibirás automáticamente el precio estimado y el posible ahorro. Si decides avanzar, deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Emitiremos tu nueva póliza con pago en 12 cuotas precio contado y nosotros nos encargamos de todo, incluso de gestionar la baja del seguro anterior con tu banco. Continúa el cotizador y empieza a ahorrar con Ancla Corredores. Aquí no solo fabricamos muebles, le damos vida a lo que imaginas. Más que pedirte que cotices, te invitamos a conversar, a darle forma a eso que necesitas, ya sea creando ese sofá o mobiliario a medida que siempre soñaste, diseñando muebles de fierro o de línea plana, o devolviéndole la magia a tus espacios con retapizados, fundas a medida y restauración. Porque si lo puedes pensar, lo podemos crear, con detalle, con amor, con dedicación. Somos el trabajo de nuestras manos. Somos tapiceros. Hablemos de tu próximo proyecto. Visita nuestra web o escríbenos y hagámoslo realidad. Dicen que toda historia tiene dos verdades. Y obviamente hay muchos prejuicios. Es clave que sea en esa etapa inicial. En este programa buscamos escuchar tu verdad completa. Una falsa denuncia también ocurre cuando hablan de abuso sexual, que ese es el botón rojo del abogado, cuando ya dice quiero hacerlo pedazo. Sin filtro, sin cortes ni modificaciones. Y qué rico que hayas venido y te acepté porque me gustan los programas buenos y transparentes. Esta es tu verdad, tu oportunidad, tu revancha. Esta es La Revancha. Este mensaje va para todas las personas que este 2026 todavía no entienden cómo se baja el dividendo. Yo sé que suena complicado, pero esperen, yo se lo voy a explicar de manera fácil. El seguro de crédito hipotecario en general es caro, bien caro. Y no es porque sea mejor, sino es porque ya viene dentro de este paquete del crédito. Y tú pagas sin cuestionarlo todos los meses. Ahora, nosotros buscamos exactamente el mismo seguro, pero mucho más barato. Te ayudamos a contratar el nuevo seguro, le decimos al banco que tú ya estás asegurado, damos de baja el anterior y listo. ¿Listo? ¿Entendió? Como resultado, mismo crédito, misma casa, pero con un dividendo más bajo porque tu seguro cuesta menos. Escríbenos, nosotros lo revisaremos, le diremos cuánto te podrías ahorrar. Si tienes crédito hipotecario, este 2026 no lo dejes pasar, revísalo en Ancla. Y ojo, no te cobramos por ese servicio. Cuando estamos hablando un poco del centro de rehabilitación, de chaperones, de todo este tema de ayudar a una persona en adicción, que para mí una persona en adicción es una persona que tiene heridas como cualquier otra persona, en lo personal, no sé por qué lo hablo como en lo personal todo, si esto es un programa para todo, pero existe un tema monetario, porque es muy diferente a una persona que tiene menos poder adquisitivo para hacer un tratamiento de alcohol o otro, lo contrario, como que... O sea, existe, pero así una brecha gigante, porque un buen tratamiento en Chile como en un servicio privado... ¿Cuánto sale? Como yo no, más o menos... O sea, sin chaperón, sin nada y ambulatorio, en Chile vale como 2 millones de pesos al mes. Una locura. Sí. Estamos hablando O de 1,5 millones. 4 sueldos mínimos de una persona normal que tiene el Sí, 60% de este país.
atroz. Y después existen como unas hospitalizaciones diarias, creo que puede como, sé que ahí existen como más o menos unas de como 1 millón de pesos al mes. Y después están los programas de Senda, que yo, en verdad, es demasiado curioso, porque yo, a pesar de que llevo mucho tiempo hablando de esto, no me llegan como muchos datos. Perfecto. ¿Hay alguna institución para ti en lo personal que tú digas, anda para allá, o algún psicólogo, psiquiatra, o alguien que sí, oye, anda para allá porque eso es bueno? Esto hay que publicitarlo también. Creo que las cosas buenas hay que compartirlas. ¿Algo? No, muy difícil. No, muy difícil. Ya no. Pero No, sé que existen los programas de Senda y que muchos trabajan como con fundaciones. Y eso sí sé, que está la Fundación Esperanza, que por ahí he visto que trabajan muy bien. Pero más que eso, como que no he visto mucho, pero sí me llama la atención, me ha llamado mucho la atención, como los he estado como mirando mucho como a través de estos años, la Fundación Esperanza, y yo creo que por ahí va como un muy buen trabajo. Pero es difícil y yo creo que están en Chile muy al debe en ese sentido. Yo creo que más o menos es como, no sé, yo te diría que un 2% más o menos las personas que se rehabilitan de todas las que se debiesen como rehabilitar en adicciones. Sí. No, es gay. ¿Y cómo veremos a Margarita en 10 años más? Así como... Ay, a mí me encantaría, ya, pero más lo creía, pero, no, pero por favor. Me encantaría ser como una Pilar Sordo, pero... ahí vamos a llegar. Cuando yo esté aquí con Jorge, mi productor, ahí en el Festival de Viña, aquí estamos presentando a Margarita en las sesiones, estaremos ahí en el futuro. Sí, a mí me encantaría hacer. Oye, tremenda Margarita, tremenda entrevista que nos mandamos. Te felicito, gracias por aportar tanto que le falta a este país callado, que esconden todo bajo la alfombra, que no dicen nada a hombres y mujeres, que si tiene un adicto, contactarse con los amigos, decirle, oye, flaco, creo que le estáis poniendo mucho, oye, en vez de tomar unas piscolas, bajemos un poco, no les digamos a los niños que tomen en la casa, oye, no, pues si una copita hace bien, rompamos un poco algunos estigmas sociales que están sucediendo. Y bueno, búsquenos en La Revancha_TV, compártanos estos mensajes. Y me gustaría, Margarita, decirle que le mire a la cámara y que le digas una revancha o algo que te gustaría decirle a la sociedad, puede ser cualquier cosa. Si es una cosa muy heavy, también, porque la podemos editar. Así que puedes decirle ahí lo que tú quieras y decir un mensaje también a las personas de Arica Punta Arenas que nos están viendo y decir, oye, que cuiden a los niños en la casa, que no les tengan el trago expuesto, que no les tengan los remedios expuestos, que al final ellos aprenden por los comportamientos que ven de los papás, que muchas veces ellos al final es lo que ven, no lo que les dicen. Eso. Gracias, y ahí nos vamos los dos. Chao, que estén muy bien y nos vemos. Eso es lo que más les cuesta aprender a los papás. ¡Ay, que no! Dicen que toda historia tiene 2 verdades. Y obviamente hay muchos prejuicios. Es clave que sea en esa etapa inicial. En este programa buscamos escuchar tu verdad completa. Una falsa denuncia también ocurre cuando hablan de abuso sexual, que ese es el botón rojo del abogado, cuando ya dice quiero hacerlo pedazo. Sin filtro, sin cortes ni modificaciones. Y qué rico que hayas venido y te acepté porque me gustan los programas buenos y transparentes. Esta es tu verdad, tu oportunidad, tu revancha. Esta es La Revancha.